Fabián Tomasi tenía la típica vida de un peón de campo en la ciudad argentina de Basavilbaso. Cuando entró a trabajar en la empresa Molina, esperaba conseguir algo de estabilidad entre los empleos esporádicos que suele haber en el mundo de la agricultura. Cada mañana, su tarea consistía en abrir recipientes de 200 litros de herbicida y mezclarlos con agua para luego llenar los aviones que rociarían la mezcla en los cultivos. Le habían hecho una sola advertencia: que nunca lo hiciera en sentido contrario al viento para que los gases no lo afectaran. Pero lo afectaron. A Tomasi no le exigían usar trajes especiales, ni siquiera guantes. Con el correr del tiempo, los síntomas en su cuerpo comenzaron a ser evidentes. Desarrolló una polineuropatía tóxica, bajó de peso hasta niveles alarmantes, perdió la capacidad de comer sólidos y la dificultad para caminar y mover los brazos se convirtió en discapacidad permanente. Murió en el año 2018 tras agonizar durante 5 días. Antes, fue uno de los rostros de la lucha contra los agrotóxicos. Y a 10.000 kilómetros de distancia, en el estado norteamericano de California, un jardinero recibía un diagnóstico parecido. Su vida también tenía fecha de expiración después de haber manipulado herbicidas. El denominador común en las historias de estos trabajadores devenidos en activistas tenía un nombre: Monsanto. Esta es una historia de semillas transgénicas, agrotóxicos y crímenes de guerra. Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí y animarse a escuchar sobre lo que sucede en el mundo, en Colombia, la historia y en el día de hoy la corrupción, los gobiernos y nuestros alimentos. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito. Comenzamos. Sacarina y Coca-Cola. La historia de la empresa Monsanto se remonta al año 1901 y sus inicios son bastante diferentes a la faceta que conoceríamos en las décadas más recientes. Su fundador fue el químico John Francis Quinney, que provenía del ámbito de la industria farmacéutica. El nombre de Monsanto tuvo un origen peculiarmente romántico. Era el apellido de soltera de la esposa de Quinney. Su idea fue desarrollar con dinero propio una firma que elaborara y comercializara sacarina, uno de los primeros edulcorantes sintéticos. A inicios del siglo XX, la sacarina ya era ampliamente utilizada y su uso continuo no fue cuestionado hasta 70 años después. El desarrollo de Monsanto en sus primeros años fue meteórico y tuvo un cliente clave, nada menos que Coca-Cola. John Francis Quinney, a través de su empresa, proveía de edulcorantes al gigante de las bebidas azucaradas. 2 décadas después de su fundación, la empresa Monsanto ya estaba lista para expandir sus horizontes y se volcó a la química industrial. Uno de los primeros productos que comercializó fue ácido sulfúrico. Este compuesto tenía un alto poder corrosivo y se hizo bastante popular en películas e historias policiales por su capacidad para quemar y destruir todo tipo de materiales. En lo cotidiano, se utilizó mucho en las industrias petroquímicas y agroquímicas, especialmente para producir fertilizantes. De esa forma, Monsanto continuó tejiendo vínculos con distintas empresas y acaparando unidades de negocios que la fueron perfilando como una compañía poderosa y expansiva. Con la llegada de los años 40, Monsanto seguía reconvirtiéndose a partir de las tendencias que marcaban el pulso del desarrollo tecnológico. Por ese entonces, la empresa se volcó al desarrollo de los plásticos y otras fibras sintéticas que se utilizaban cada vez con mayor frecuencia en todos los ámbitos de la producción.
A la par que los negocios funcionaban para la compañía, Monsanto también adquiría otras empresas de la competencia y probaba expandir sus fronteras en nuevos ámbitos de la biotecnología. Los problemas comenzaron cuando estos nuevos terrenos a explorar empezaron a chocarse con aspectos bioéticos o sencillamente morales. El desarrollo tecnológico en el siglo XX se aceleró con el correr de los años y también comenzaron a surgir debates, resistencias y cuestionamientos respecto a cuánto de ese avance se hacía a costa del sufrimiento humano o del deterioro del medio ambiente. Cuando Monsanto empezó a pisar fuerte en el terreno de los alimentos transgénicos, ya acumulaba una serie de sospechas y duras acusaciones por el uso de algunos de sus productos que eran nocivos. La primera gran controversia tiene un nombre que ya por el peso de su historia hiela la sangre: el agente naranja. 3 millones de vietnamitas. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, hijo? Es el napalm. Me gusta el olor del napalm, sobre todo cuando amanece. La frase del teniente coronel Kilgore, personaje interpretado por Robert Duvall en Apocalypse Now, pasaría a la historia como uno de los momentos más famosos del cine norteamericano. Allí se hablaba descarnadamente de una de las acciones militares que marcaría un antes y un después en la historia mundial: la guerra química en Vietnam. El napalm y el agente naranja fueron los dos protagonistas de una matanza que dejó 3 millones de víctimas entre muertos, heridos e incapacitados de por vida y provocó el nacimiento de 500,000 niños con malformaciones en ese país del sudeste asiático. En esa catástrofe humanitaria ocurrida entre 1962 y 1971, el ejército estadounidense vació unos 76 millones de litros de este poderoso herbicida sobre la población civil. En un informe realizado recientemente por RTVE, explican que se trató de un pesticida que contiene dioxina, una sustancia altamente tóxica que causa estragos en el genoma humano, enfermedades como el cáncer y graves deformaciones congénitas en generaciones futuras. Dos de las principales empresas que proveyeron a las Fuerzas Armadas estadounidenses de este producto fueron Monsanto y Dow Chemical. Según el gobierno de Estados Unidos, el objetivo de rociar el territorio vietnamita con herbicidas tan fuertes era destruir la frondosa vegetación donde el ejército tenía grandes problemas para doblegar a la organización armada Viet Cong. Buscaban destruir por completo ese entorno natural en el que se ocultaban los rebeldes y eran virtualmente invisibles en ataques aéreos. Sin embargo, el agente naranja no solo acabaría con la selva vietnamita, los cultivos y las cosechas del país, sino también con su población. Tran Ton Nga es un activista que vivió en carne propia la acción del agente naranja cuando combatía en la resistencia vietnamita. Así lo contó al canal público español. Vi pasar el avión y detrás de él había como una nube y luego tenía todo el cuerpo cubierto de una especie de polvo muy pegajoso. Como consecuencia, perdió a su primera hija a los 17 meses. La segunda sufre alfa-talasemia, una grave enfermedad que inflama el páncreas, y ella misma ha desarrollado un cáncer de hígado. Para Monsanto, el del agente naranja era otro negocio. El portal Ecologistas en Acción detalla cómo se llegó a tamaño genocidio. Estos productos químicos eran muy utilizados en el sector agrícola de Estados Unidos. Su nombre viene del color de los bidones utilizados por el ejército. Había un código de colores para identificar el espectro de diferentes productos químicos utilizados como defoliantes, que incluía a los agentes blanco, azul y rosa. Desgraciadamente, debido a la prisa por satisfacer la demanda del agente naranja por parte del ejército de Estados Unidos, el producto se contaminó durante el proceso de producción. El subproducto que marcaría lo mortífero del agente naranja se conoce como TCDD, tetraclorodibenzoparadioxina. Para su uso comercial en la agricultura, este componente se encuentra en dosis muy bajas,
pero en los lotes enviados a Vietnam, esta cantidad estaba 1000 veces por encima de lo normal. Se estima que la TCDD es la más tóxica de las dioxinas, una familia de compuestos químicos que ha sido descrita como el grupo de las sustancias más tóxicas para los humanos que se conocen. Además de las terribles consecuencias humanas, la destrucción de los suelos y ecosistemas en Vietnam continúa hasta nuestros días. Un pesticida llamado glifosato. Además del desastre humanitario desatado en Vietnam, Monsanto acumula a lo largo de su historia muchas controversias ligadas con el medio ambiente, el bienestar animal y la toxicidad de plantas tratadas con productos de la empresa. Uno de los escándalos más resonantes, mas no el primero ni el último, tuvo que ver con la producción de una hormona sintética que se administraba a las vacas. Se trata de la somatotropina bovina, más conocida por su sigla BST. Esta hormona de crecimiento era una copia creada en laboratorio de una que naturalmente producen las vacas. Su administración en la industria ganadera perseguía el objetivo de obtener vacas que produjeran mucha más leche de lo normal. En otras palabras, funciona alterando la expresión del gen de los transportadores de glucosa de la glándula mamaria, músculo y grasa de la vaca. El gen facilita el trasvase de glucosa a la glándula mamaria, lo que hace que produzca más leche. Se esperaba que el aumento en la producción láctea de las vacas inyectadas fuera entre un 10 y un 20% más de lo habitual, pero los problemas en la salud de los animales no tardaron en aparecer y los efectos secundarios rápidamente alertaron de que esta hormona podría traer más problemas que beneficios para la industria ganadera. Es por ello que en Canadá y la Unión Europea está prohibida la administración de estas hormonas al notar que las vacas comenzaban a tener mastitis, una dolorosa y persistente inflamación en las ubres que generaba infecciones y pus que pasaba a la leche. Diversos estudios científicos también concluyeron otros posibles efectos como esterilidad de los animales y cáncer de mama. Pero el debate nunca fue saldado y otros estudios procuraron demostrar que la hormona era inocua para animales y humanos que consumieran la leche. De modo que, sin una sentencia concluyente al respecto, la administración de la BST está permitida en Estados Unidos, mientras que en algunos países de Latinoamérica no está registrada, por lo que no se la utiliza, pero la leche proveniente de Estados Unidos tiene permitida su comercialización. Mientras ese debate sigue abierto, la polémica por el herbicida Roundup generó revuelo mundial y le valió a Bayer el pago de una multa de $10.900 millones. Roundup es el nombre comercial, pero en muchos países este escándalo se asocia más con el nombre del principio activo del herbicida llamado glifosato. Según recapitula la cadena británica BBC, el glifosato ha sido objeto de unas 125.000 demandas por sus supuestos efectos cancerígenos. En el año 2020, y tras mucho tiempo de marchas y contramarchas en el ámbito judicial, el bufete de abogados de Nueva York, Waits and Luxenberg, dijo haber alcanzado el acuerdo en representación de casi 100.000 personas. La gigante Bayer debió hacerse cargo de estas multas, dado que compró Monsanto en 2018 en una maniobra comercial que comentaremos más adelante en detalle. Lo cierto es que el glifosato como herbicida especialmente destinado, en teoría, a combatir la maleza, fue lanzado al mercado en 1974. Desde entonces, los productores agropecuarios solían rociar los campos antes de que brotaran los cultivos para que de ese modo las plantaciones no se vieran afectadas por las hierbas no deseadas. Pero la BBC destaca que su efecto sobre las plantas no es selectivo, lo que significa que mata a la mayoría de ellas cuando se aplica y que hay cultivos, como la soya, que han sido genéticamente modificados para resistir al glifosato. Sin embargo, su efecto nocivo no parece solo reservado para las plantas. Cuando las poblaciones cercanas a las zonas donde se utilizaba con frecuencia este herbicida empezaron a ver que las enfermedades afloraban, comenzaron a sospechar que algo más estaba ocurriendo.
Uno de los casos más famosos fue el de Dwayne Johnson, un jardinero con cáncer terminal diagnosticado en 2014, que no solo demandó a la gigante corporación, sino que ganó. A los 46 años, Johnson había utilizado Roundup decenas de veces durante su trabajo como gerente de control de plagas en una escuela de la Bahía de San Francisco en Estados Unidos. Sentado frente a la Corte Superior de San Francisco, el hombre declaró haber utilizado al menos 150 galones de pesticida durante sus 4 años como jardinero. De acuerdo con el canal France 24, el hombre aseguró que nunca hubiera rociado el producto alrededor de la escuela o de personas si hubiera sabido que les causaría daño. Johnson también describió que a pesar de ser cuidadoso al manipular el Roundup, hubo 2 incidentes en los que, al romperse la manguera de suministro del herbicida, resultó completamente empapado, por lo que llamó a la línea de atención al cliente de Monsanto, pero nunca fue advertido sobre los riesgos. El jurado que atendía su caso finalmente le dio la razón y en agosto del año 2018 ordenó a Monsanto el pago de $290 millones. A partir de entonces, los juicios y demandas se multiplicarían entre personas de todo el mundo que directa o indirectamente habían estado en contacto con el producto. El sitio de la organización internacional Greenpeace se hizo eco de esta historia de demandas y también estudios que discutieron en el ámbito judicial y mediático los peligros o beneficios del glifosato. Una de las grandes victorias para la regulación y disminución del uso de glifosato sucedió en el año 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, OMS, concluyó que el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena. Por su parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, por sus siglas en inglés, ha dicho que no implica un riesgo y otras han minimizado los peligros siempre y cuando se use apropiadamente, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA. La exposición a grandes cantidades de herbicidas genera efectos inmediatos como irritaciones dérmicas y oculares, además de mareos, náuseas, problemas respiratorios y aumento de la presión sanguínea. Así lo detalla el escritor Walter Penge en su libro El glifosato y la dominación del ambiente. A largo plazo, distintos estudios recopilados en la Antología Toxicológica del Glifosato, publicada en el año 2020, sugieren que sea también una sustancia cancerígena. Greenpeace suma otro dato. Ya en 1999, en un artículo publicado en la Journal of American Cancer Society, los autores Hardell y Erickson relacionaron la exposición al herbicida con mayor riesgo para desarrollar el linfoma no-Hodgkin. Bayer, la más reciente cara visible de este producto, niega que el glifosato sea cancerígeno, pero reserva fondos para hacerle frente a futuras demandas, como la acción judicial colectiva que se llevó a cabo en California y dio a conocer los llamados Monsanto Papers, documentos de comunicación interna en los que se reveló la promoción de opiniones positivas junto con el ocultamiento de información y bloqueo de investigaciones acerca del herbicida y sus efectos nocivos. Así lo destacó Beatriz Torres Beristain, investigadora de la Universidad Veracruzana, que publicó sus estudios en la página oficial de esa casa de estudios mexicana. Monsanto Papers. El gigante de la agroquímica Monsanto habría manipulado informes científicos, presionado organismos de control y sobornado a la prensa que se dedicaba a cuestionar la toxicidad del glifosato. Esto se conoció después de la desclasificación por parte del gobierno de Estados Unidos de varios documentos relacionados. Los Monsanto Papers dejan en evidencia una investigación realizada por la organización Moms Across America que anunció en abril de 2014 que habían hecho un análisis de 10 muestras de leche materna y habían encontrado glifosato en 3 de ellas. Glifosato, que era el herbicida más usado por el mundo y el ingrediente principal de Roundup. Esta noticia le dio la vuelta al mundo, las redes sociales y los medios de comunicación se centraron en este tema.
Mientras Monsanto se defendía y aseguraba que su plaguicida más famoso y rentable no había sido encontrado en la leche materna de un nuevo estudio que se había realizado. Pero resulta que esa supuesta investigación independiente en realidad había sido financiada por ellos mismos. Informaciones desclasificadas daban cuenta de un estudio realizado a ratones en el año 1983 que demostraban que el glifosato en efecto era cancerígeno. Pero al parecer, estos estudios estaban siendo omitidos u ocultados, por lo que se maneja la hipótesis de que Monsanto quizá ejercía presión o sobornaba a la Agencia de Protección Ambiental EPA y al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, quienes daban el visto bueno o el visto ciego para que Monsanto se siguiera lucrando a costa de la salud de la población. La EPA a lo largo de la historia ha pasado por alto diferentes investigaciones que advierten la peligrosidad del glifosato. En el año 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer indicó que, de acuerdo con una serie de estudios publicados desde el año 2001, se ha podido determinar que el glifosato es probablemente cancerígeno para los humanos. Pero la EPA refuta esos estudios y en cambio cita el realizado en ratones como evidencia de que no es cancerígeno. Algo que personalmente no entiendo, es contradictorio. El glifosato fue comercializado por primera vez en 1974. En ese momento, la EPA llevaba 4 años de fundada. Durante las pruebas toxicológicas, el biólogo Robert Coverly, de la División de Registros de la EPA, recomendó que la etiqueta en la que se comercializaba el herbicida debía decir peligro, ya que causaba irritación ocular. Frente a esto, Monsanto envió una carta a la EPA diciendo que protestaban por la decisión y sugirieron que las irritaciones oculares analizadas habrían sido causadas por una infección secundaria en ojos previamente irritados, no por el herbicida. El resultado, en enero de 1976, Monsanto anunció que preferían poner la palabra precaución en lugar de peligro. En junio de 1976, la EPA aceptó. Glifosato en Colombia. En Colombia, el glifosato es un tema también controversial. En mayo de 2023, medios internacionales daban cuenta que avanzaba en el país un proyecto de ley para prohibir el uso del herbicida en el marco de la política antidrogas del presidente Gustavo Petro. La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, fue una de las caras visibles de este proceso y planteó que hay un sinnúmero de estudios asociados a la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones científicas que concluyeron que la exposición al herbicida trae efectos potencialmente cancerígenos sobre la salud. Se ha evidenciado cáncer en los animales, problemas en huesos y órganos, pérdida de peso y deformaciones. Según el diario Infobae, hubo 230 demandas en los últimos años contra el Estado colombiano por los efectos nocivos del herbicida, por las que tendría que pagar unos 2.11 billones de pesos. La semilla del mal. Otro gran debate de esta época se da en torno a las semillas transgénicas, también otro sello fuerte en la historia de Monsanto. Se trata de cultivos que desde sus semillas han sido modificadas en un laboratorio que a su vez las ha patentado. En el caso de Monsanto, que durante años se estima que dominó el 80% del mercado de los productos transgénicos, se hizo famoso el caso de las semillas programadas para nacer una sola vez, haciendo que su descendencia fuera estéril y evitar así que el agricultor las pudiera volver a sembrar. Conocidas como semillas Terminator, en 1999 la multinacional anunció que no comercializaría este tipo de semillas estériles dados los cuestionamientos bioéticos que se multiplicaron en todo el mundo. Como cualquier aspecto en las controversias que rodean a Monsanto, hay miradas muy opuestas. En el portal Chile Bio, dedicado a la biotecnología, plantean rotundamente que las semillas Terminator no fueron más que un mito. Nunca hubo semillas GM estériles Terminator en los campos de los agricultores en ninguna parte del mundo. Así lo afirman desde esta posición que tampoco es minoritaria. Es que
Absolutamente toda búsqueda relacionada con investigaciones en el campo del desarrollo de productos de Monsanto parece tener una biblioteca en contra y otra a favor. Quienes cuestionan esta historia de las semillas Terminator, mejor dicho, semillas del grupo de tecnología de restricción de uso, también destacan que Monsanto no fue la empresa que ideó el sistema en primer lugar. Mucha gente no sabe que los padres reales de la patente de la mal llamada tecnología Terminator eran de hecho del propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Así como una compañía llamada Delta and Pineland Company, más tarde la compañía D&PL y su propiedad intelectual fueron adquiridas por Monsanto. Así lo sostiene el portal Chile Bio. El dato en efecto no es menor, ya que plantea otro tema controversial que rodea directamente a Monsanto y sus vínculos con los gobiernos, especialmente el estadounidense, y el poder dentro de los medios masivos de comunicación. Con el desarrollo de Internet y la aparición de canales de difusión alternativos, comenzaron a salir muchos documentales que buscaban echar luz sobre la historia y los efectos de Monsanto. Es el caso de El futuro de la comida, estrenado en el año 2004. La guerra de los cultivos transgénicos en 2004, The Corporation en 2003 y el famoso film francés El mundo según Monsanto de 2008. En todas estas películas se planteó un análisis por la historia judicial de Monsanto y sus mayores escándalos que encaminaron el final de la empresa como tal. En junio de 2018 sorprendía al mundo que el grupo alemán Bayer adquiriera al gigante mundial de los pesticidas y semillas modificadas por $63.000 millones. Los diarios económicos presentaban la transacción como la mayor jamás realizada por una compañía alemana en el extranjero. La compra se dio en un contexto empresarial muy volátil en el mundo de las corporaciones agrícolas. Syngenta apostó por unirse con ChemChina, Dow por fusionarse con DuPont y BASF se reorganizaba para hacer frente a una crisis de los precios del agro a nivel mundial. Pero, ¿por qué Bayer querría comprar una de las empresas con peor imagen corporativa del mundo? Una que en su historial judicial incluía cientos de demandas por cáncer, malformaciones y hasta un genocidio en plena guerra. Esta misma pregunta se hacía a la BBC y respondía con un comunicado de prensa de la propia compañía compradora. La adquisición de Monsanto será una gran oportunidad para crear un líder agrícola global. Esta transacción unirá las plataformas de semillas y tratamientos, protección de cultivos, biología y agricultura digital. En concreto, este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto y en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer. El objetivo comercial buscaba complementarse desde el punto de vista geográfico al expandir la ya importante presencia de Bayer en América, así como su posición en Europa, Asia y el Pacífico. Queda claro que la vapuleada imagen de Monsanto había dejado a la empresa contra las cuerdas y se había convertido en el enemigo público número uno de los grupos ecologistas internacionales, cuyas demandas en los últimos años han ganado terreno y la atención de los medios. Así, Monsanto como tal dejó de existir, pero las demandas de aquellos cuyas vidas se han visto perjudicadas por los efectos de sus productos, seguramente seguirán dando de qué hablar durante muchas décadas más. A todos gracias por llegar hasta el final del video y por conocer a profundidad lo que sucede y sucedió con Monsanto. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También los invito para que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en X como @lachilito y en TikTok como @lachilito. Les agradezco a las personas que se suscriben, que comparten mis videos, que me dejan sus mensajes, sugerencias. Y voy a saludar especialmente a uno de los miembros, a Camilo Andrés Polanía Hernández. Camilo, gracias por haberte suscrito a mi canal y a todos los miembros también. Muchas gracias por apoyarnos de manera activa. Les mando a todos un abrazo muy grande y que tengan una feliz semana. Hasta pronto.